Buenas tardes, mi nombre es Luis Dulce en nombre del Semillero de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. A continuación, presento la siguiente revisión sobre generalidades de tomografía y resonancia magnética nuclear craneal. Básicamente, la tomografía se basa en rayos X a través de ciertos detectores que son capaces de transformar las imágenes en píxeles y estos segmentos a través de la unión y caracterización en voxeles, que serían el equivalente a los órganos o parte de los órganos. Entonces, el TAC, eh, los detectores transforman la información en una escala de grises, ya conocida como escala de Hounsfield. -1000 es el aire, más 1000 sería el hueso, el metal. 0 es isodenso, es el agua, recordemos. Lo negro es hipodenso, lo blanco es hiperdenso, y lo que corresponde al parénquima normal o a la densidad normal es isodenso. De acuerdo a los parámetros que queramos investigar, podemos evaluar la ventana cerebral o la ventana ósea. Aquí estaría esa representación de esas estructuras antes señaladas. Y aquí tendríamos en la escala de Hounsfield, por ejemplo, la media de la calota, 1041 unidades Hounsfield, el aire, -1001. Tendríamos a nivel de los plexos coroideos, 65.7 por las calcificaciones. Dentro de esto, a nivel de los ventrículos laterales, estando completamente en este punto sin observación de líquido cefalorraquídeo, 3.9 unidades Hounsfield, porque es líquido, básicamente es isodenso, y esas serían, digamos, las expresiones de estas unidades Hounsfield. En base a ello, tenemos que con el TAT helicoidal y multicorte podemos estudiar el volumen de interés con una disminución del tiempo de estudio, con una mejor reconstrucción de este. Y podemos tener la posibilidad de manipular datos volumétricos, como en el caso de la angiotac. Entonces, aquí tendremos una angiotomografía con una reconstrucción tridimensional, donde observamos el polígono de Willis y cada una de las estructuras anatómicas vasculares que queramos revisar. Se usan los medios de contraste para poder valorar mejor las estructuras vasculares. La inflamación, se utilizan medios de contraste hidrosolubles yodados, que pueden ser ionizados o no ionizados, pueden ser de baja osmolaridad, osmolaridad normal o alta osmolaridad. Estos últimos son más nefrotóxicos. Las reacciones anafilácticas son muy raras, las graves, y generalmente no superan el 0.04%. Entonces, aquí tenemos que los vasos, las meninges y los órganos fuera de la barrera hematoencefálica van a resaltar con el medio de contraste. Cuando la barrera hematoencefálica está alterada, puede también generarse eh, algún tipo de realce. Entonces, sin contraste para malformación congénita, trauma, ACV, hemorragia, hidrocefalia, demencia, y con contraste para neoplasia, infección, alteración vascular e inflamación. La dosis promedio de un TAC de cráneo equivale a 200 radiografías de tórax. Si no está justificado, no realizar el estudio, sobre todo tener riesgo con gestantes. Los niños son más radiosensibles, por lo que se recomiendan controles para tener en cuenta la dosis acumulada. Entonces, aquí tenemos las generalidades para patología traumática, no traumática, vascular, isquémica o hemorrágica. Eh, la resonancia no es tan útil para detectar calcificación y lesión ósea. Ahí en este caso sería la TAC superior. El ACV puede mostrar signos precoces, el isquémico y la hemorragia subaranoidea, o cuando se sospeche de esta, se recomienda el estudio tomográfico para descartar compromiso a este nivel. Entonces, ya podemos ver que el TAC está indicado cuando la resonancia no sea accesible, bien sea por enfermedad renal u otra condición, como por ejemplo ser portador de un marcapasos de vieja generación o algún dispositivo metálico que no permita su realización. Aquí vamos a hablar de los hallazgos normales. Entonces, tenemos en este corte muy superior el seno sagital superior, el lóbulo frontal, lados del cerebro y la sustancia blanca del lóbulo parietal y la sustancia gris al mismo tiempo. Aquí tenemos casi los mismos componentes anatómicos señalados anteriormente. A medida que van descendiendo los cortes, empezamos a ver los ventrículos laterales, se van asomando.
lados del cerebro, el espacio subaracnoideo. Vemos la diferencia que existe entre sustancia blanca, que realmente no es blanca, sería hipodensa en este caso, y la sustancia gris, que es más isodensa. Aquí podemos ir viendo en tomografía, claro está. En anatomía patológica es algo totalmente diferente. Aquí podemos ver ya el cuerpo calloso, podemos ver mejor los plexos coroideos y los ventrículos laterales, y la sustancia blanca y la sustancia gris como tal. Aquí podemos ver ya el cuerpo del caudado, la cisura silviana, vemos parte del tálamo, del vermis del cerebelo, el septum pellucidum de los plexos coroideos, vemos el putamen, el pálido, la cápsula interna, que son muy útiles en la descripción de la enfermedad cerebrovascular. En la escala ADSPETS ya veremos por qué. Vemos la glándula pineal. Aquí podemos ir viendo casi las mismas estructuras, pero a mayor profundidad. El seno venoso recto. Aquí dejamos de ver ya en este corte, podemos ir viendo el tercer ventrículo. Y aquí abajo ya podemos ver cómo se asoma el cuarto ventrículo. Se ve mejor en este, pues, inferior a los ventrículos laterales y más abajo el cuarto ventrículo por la desembocadura. Aquí podemos ir viendo el cuarto ventrículo mejor caracterizado, la cresta del gallo, crista galli. Podemos ver parte del quiasma óptico, podemos ver parte de la arteria cerebral media y la hipófisis. Podemos ver parte de la cerebral posterior. Aquí podemos ir viendo ya cerca de la base del cráneo, el peñasco temporal, el esfenoides, el cuarto ventrículo. Podemos ver la cisterna magna, que se colapsa en casos de hipertensión intracraneal. Podemos ver la arteria basilar. Entre más hiperdensa, mayor ateromatosis. Podemos ver la silla turca, muy útil en la evaluación de las lesiones hipofisiares e infiltrativas. Aquí podemos ver el globo ocular, los músculos y el nervio óptico que se puede lesionar en ciertas, digamos, enfermedades traumáticas craneales. Seguimos viendo el cuarto ventrículo, la cisterna magna. Aquí podemos ver parte de la arteria vertebral. Recordemos que las dos forman el tronco basilar. Aquí podemos ver la basilar un poco más caracterizada. Índice de Evans es un índice que nos dice si el paciente tiene hidrocefalia o no, y va a depender de la relación existente entre A y B. A, el punto máximo de las astas frontales, y B, el punto máximo de a la altura del agujero de Monro o foramen de Monro. Entonces, generalmente esta relación no debe ser mayor de 0,30, y cuando esta es mayor de 0,30 nos habla de ventriculomegalia, que puede ser consistente con el diagnóstico de hidrocefalia. En un anciano, los surcos y las cisuras se ven mucho más marcados. Entonces, si no vemos borramiento del surco y las cisuras, ni cambios a nivel de la sustancia blanca y la sustancia gris, es sugestivo de una hidrocefalia normotensiva. A medida que se van borrando los surcos y las cisuras y vemos laminación y colapso de los ventrículos laterales, esto nos habla de una hidrocefalia aguda con edema cerebral. Entonces, hay ciertas variantes que tenemos que ver, que muchas dependen del técnico o el paciente. Entonces, por ejemplo, acá esta asimetría de los ventrículos laterales es por una mala posición del paciente. Aquí vemos calcificaciones en los plexos coroideos que se pueden confundir con lesiones hemorrágicas o tumorales, o a nivel del espacio subaracnoideo pueden ocurrir calcificaciones, siendo muy comunes en lados del cerebro y en las paredes de los senos venosos del drenaje. Aquí podemos ver una supuesta lesión hiperdensa que se corresponde con una calcificación benigna. Aquí podemos ver el signo de endurecimiento del rayo, que se ve mucho en la fosa posterior, que se caracteriza por una hipodensidad lineal, que se corresponde muchas veces con movimientos bruscos del paciente o con una mala técnica a la hora de realizar el estudio. Si se ve en un solo corte, no es confiable. Para usted poder caracterizar una lesión y decir que realmente es significativa, tiene que verlo en al menos 2 o más cortes.
Las granulaciones aracnoideas se pueden confundir con metástasis. Hablemos de la resonancia. Esta está indicada en proceso expansivo, patología vascular y sobre todo para valorar fosa posterior y para evaluar enfermedad metabólica y degenerativa. Y en epilepsia es el estudio ideal por encima de la tomografía. Entonces, esta no usa radiación ionizante, se avanza en campos electromagnéticos que requieren un tiempo de sedación o de exposición muchas veces más prolongado. El gadolinio es el medio de contraste y este no es dializable. Hay secuencias. Cada una de estas secuencias tiene sus particularidades y ya las vamos a revisar. Las básicas son T1, que es la secuencia anatómica, T2 para ver lesiones, densidad de protones y flare son las básicas. Tenemos efecto difusión, perfusión, espectroscopía cuando querramos evaluar alteraciones y de tipo funcional o a nivel de los neurotransmisores que nos permitan dictaminar si una lesión es tumoral o si es otro tipo de proceso como un proceso infeccioso tipo absceso cerebral. Entonces, T1 es una secuencia anatómica donde los ventrículos laterales, aquí hablamos de intensidades. Lo negro es hipointenso, lo que normalmente tiene una densidad adecuada es isointenso y lo blanco sería hipertenso, entonces hiperintenso. Entonces, aquí vemos T1 anatómico se caracteriza porque los ventrículos laterales son hipointensos y en T2, que es una secuencia cuyo tiempo de aceleración es un poco más prolongado, T2 muestra los ventrículos laterales como hiperintensos. Entonces, aquí están las diferencias. En T1, el tiempo de relajación de los campos electromagnéticos es más corto, la grasa se va a ver hiperintensa y el hueso se va a ver con tendencia a la hipointensidad. Entonces, la diferencia principal con T2 es que el tiempo de exposición es más largo y el líquido cefalorraquídeo se va a ver hiperintenso. La densidad protónica es mucho más prolongada que el T2 y por eso la gama de grises se va a ampliar y tiene ciertas características del T1 y el T2, pero esa gama de grises es lo que permite discernir que estamos en presencia de una densidad protónica. Entonces, las diferencias entre T1 y T2 es que T1 depende de la composición del tejido y la estructura. Como estos son campos electromagnéticos, el agua es la molécula que más se acelera en el cuerpo y estas moléculas se mueven constantemente. Por esa razón, los líquidos tienen un tiempo T1 un poco más largo, se ve hipointenso. Cuando el tejido está formado por moléculas de tamaño medio, la transferencia de energía se va a hacer mucho más rápida, por lo que el T1 será iso o hiperintenso. El T2 va a depender del desfase de los protones. Como estas moléculas de agua se mueven muy rápidamente, eso hará que los protones estén acompasados durante más tiempo, o sea que T2, es decir, el líquido cefalorraquídeo, se va a ver hiperintenso. Pues aquí tenemos un T2 coronal y un T1 sagital con gaolino. Observen las diferencias en la gama de grises. La resonancia es un estudio con una mejor caracterización que el TAC, como pueden ver acá. Esto es una angioresonancia, el cual sirve para evaluar alteraciones vasculares que no hayan sido caracterizadas adecuadamente por otros estudios. Aneurismas, disecciones, entre otras. En patología cognitiva, la demencia se puede evaluar a través del uso de la resonancia más que de la tomografía. Pudiéramos ver atrofia a nivel de la porción mesial temporal, un índice de Evans aumentado o podemos ver infartos córticos subcorticales. Entonces, por ejemplo, en este paciente, en la secuencia T1, pero más en T2, observamos una ventriculomegalia marcada y vemos en FLAIR unas lesiones hiperintensas que son indicativas de infartos córtico-subcorticales, lipohialinosis. En patología vascular isquémica, reconocer el territorio arterial o venoso es muy importante. Evaluar hemorragias, malformaciones, angiopatía amiloidea. Para eso recomiendo a los lectores leer la clasificación de FACECAS, FAZEKEAS. Hay ciertas nuevas secuencias que nos permiten como difusión evaluar stroke agudo, hiperagudo. Entonces, en TAC, usted puede ver y en resonancia signos precoces de isquemia cerebral. Aquí tenemos el signo de la cerebral media hiperintensa
o hiperdensa, perdón, porque estamos hablando de tomografía. Aquí tenemos el signo de la cuerda o el latigazo que nos muestra la ateromatosis o el lento flujo a nivel de la arteria cerebral media del hemisferio derecho, indicativo de isquemia cerebral. De hecho, se alcanza a ver una hipodensidad circundante, como si fuera la zona de penumbra de ese infarto. Y otra diferencia es, de manera precoz, que usted aquí en el hemisferio derecho logra ver el ribete de la ínsula, pero en el izquierdo se borra, se pierde. Hay una pérdida de la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Un infarto agudo nos va a dar lesiones con hipodensidades por la isquemia. Aquí tenemos del territorio de la cerebral media derecha y aquí tenemos del territorio del circuito posterior. En resonancia, por ejemplo, podemos ver estas lesiones de tipo isquémico como lesiones hipointensas en T1, hiperintensas en T2. En FLAIR se van a ver también hiperintensas. FLAIR, preguntarán ustedes qué es una secuencia en la que usted al prolongar la secuencia de T2, usted va a tener una potenciación, es como un T2 potenciado. De hecho, las iniciales de FLAIR es Fluid Attenuated Inversion Recovery. Esto nos va a dar una imagen similar a la potenciada en densidad protónica, con un líquido cefalorraquídeo oscuro, hipointenso, pero con un pobre contraste entre sustancia blanca y gris. Permite caracterizar mejor entonces las lesiones de tipo vascular isquémico. La secuencia ecogradiente se utiliza mucho, sobre todo cuando yo quiero evaluar sangrado. Entonces, son pulsos de 180 grados después del pulso inicial de 90. Invierte la polaridad del campo magnético. Aquí tenemos un estudio de difusión y un mapa de ADC y un estudio de perfusión, que son muy útiles para detectar isquemia aguda. Entonces, en el efecto difusión, voy a obtener la presencia de una lesión hiperintensa que se corresponde con la isquemia del tejido. En T2 no, perdón, en la potenciación de ADC o mapa de ADC, la imagen se va a ver hipointensa. Y si yo le pido un estudio de perfusión, voy a lograr ver las alteraciones vasculares en los territorios correspondientes. ¿Esto para qué es útil? Bueno, esto es muy útil porque nos va a permitir detectar de manera muy precoz, en escasas horas de iniciar la isquemia cerebral, el evento cerebrovascular, tanto su core como su extensión, combinado con un estudio de perfusión. La perfusión cerebral o tiempo medio de tránsito, recuerden, normalmente comienza con la evaluación del parámetro que se prolonga con la isquemia, más de 145% del tejido normal contralateral, y si está normal no descarta oclusión arterial. Entonces, hablamos de oligoemia cuando la oclusión persiste, pero no hay daño. Núcleo de infarto cuando hay un tejido irreversiblemente dañado, que es el core, y la penumbra es el área de extensión del evento cerebrovascular. Para eso, en TAC podemos utilizar la escala ASPETS, Alberta Stroke Prospective Early Computerized Tomography Score, el cual divide en los cortes tomográficos dos regiones. Sería algo así. La región ganglionar, M1, M2, M3, estando la ínsula, la cápsula interna, el caudado, y en la zona supraganglionar, M4, M5 y M6. Entonces, cada una de estas zonas donde usted encuentra isquemia, imágenes hipodensas, usted le va restando. Y esto es muy útil. ¿Por qué? ¿Por qué es útil? Porque si usted tiene un puntaje de 10, el TAC es normal. Y si usted tiene un puntaje de 7 o menos, estaría contraindicada la trombolisis por el alto riesgo de transformación hemorrágica y una morbimortalidad elevada y una mala recuperación funcional. Ahí estarían esas estructuras. Cuando yo combino esto con perfusión cerebral, entonces yo puedo evaluar el área del core isquémico, que aquí se ve pequeña, el core,
Pero la penumbra es toda esta extensión del territorio de la cerebral media. Entonces, yo puedo estimar el volumen del core es de 67 mililitros, pero la penumbra es de 242 mililitros. Eso me da un índice de disparidad o mismatch de 175 mililitros con un ratio al dividir 67 entre 242 de 3.6. Perdón, 242 entre 67. Para eso se han definido estudios y valores con los cuales realizar la trombectomía mecánica si usted tiene más de 6 horas o si a pesar de la trombolisis, este índice de disparidad lo indica. Como tal, el beneficio de la trombectomía. Entonces, si yo tengo un paciente, según el estudio Down, con más de 80 años y con un niche mayor de 10 y con un core isquémico menor a 21 mililitros, se beneficia. O es menor de 80 años con un niche mayor de 10 y con un cores menor a 31, también hay beneficio. O si tengo un paciente menor de 80 años con un niche mayor de 20 y con un core de 31 a 51. El punto de corte de severidad en grupo etario fueron 80 años. Aquí tenemos el diffuse 3, el cual hace una relación que vimos ahorita de mismatch ratio de 1.8. Si es mayor de 1.8 o el mismatch en volumen es mayor de 15, habría beneficio de realizar el procedimiento. Entonces, esto se ha venido integrando con el ASPETS y hay estudios que han demostrado la utilidad de combinar ambas variables. Aquí tenemos en un TAC craneal simple, sin contraste, en una ventana parenquimatosa, una imagen hiperdensa de bordes irregulares, correspondiente con un hematoma intraparenquimatoso, con extensión a ventrículos y sangrado intraventricular. Es frecuente que los sangrados cercanos a los ganglios de la base drenen hacia los ventrículos. Aquí tenemos una hemorragia subaracnoidea, una imagen hiperdensa, se dibuja una copa. ¿La logran ver? El signo de la copa indicativo de hemorragia subaracnoidea. Hemorragia intraventricular. En el caso de la patología tumoral primaria, la resonancia es muy útil también. Esta es la clasificación de la OMS de los 4 grados, siendo el astrocitoma pilocítico el de mejor pronóstico, y el glioblastoma multiforme de origen astrocítico el de peor pronóstico, con sus características para quien las quiera revisar a profundidad. Una lesión es intraxial si se encuentra dentro de la línea media y no la desplaza, como acá, donde hay unas imágenes hipodensas en este corte, y acá hay hipodensidades alternantes con hiperdensidades. Quiere decir que hubo transformación hemorrágica de este tumor, y los tumores cerebrales sufren mucho este fenómeno de transformación hemorrágica, inclusive espontáneamente. Aquí tenemos una lesión intraxial que desplaza, pero no más de 5 milímetros la línea media, y hagan de cuenta que estos son dedos. Esto se llama edema digitiforme. Es indicativo de neoplasia intracerebral. Aquí tenemos una imagen en TAC, en resonancia, secuencias T2 FLAIR y T1 con gadolinio. En T2 sería hiperintensa, con edema digitiforme. En FLAIR, que es potenciar el T2, también sería más bien isointenso. Y en T1, hiperintenso alrededor, hipointenso en su interior, con edema digitiforme circundante. Un glioma del tronco cerebral en resonancia, hipointenso en T1. En el TAC casi no se logra caracterizar en la resonancia. Alcanzan ustedes a ver el mejor realce en este T1 con gadolinio, como es un tumor, como pueden ver, captó gadolinio y permitió su mejor caracterización. En tumores primitivos puede haber radionecrosis, por eso usted puede agregar espectroscopía con resonancia, que le hace una cuantificación de los índices de colina, creatina, N-acetilaspartato y lípidos, los cuales vienen caracterizados y le permiten a usted saber aproximadamente la estirpe tumoral o si es un absceso. En patología tumoral secundaria es muy útil para evaluar lesiones únicas o múltiples. Aproximadamente, el TAT identifica lesiones únicas en un 20% de los casos. La resonancia es mejor método diagnóstico. Pues las lesiones pueden ser intraxiales, iso o hiperdensas, como la sangre, si tienen signos de sangrado. El sangrado generalmente se ve en las metástasis de melanoma, riñón, tiroides, coriocarcinomas, pulmón y mama. Las calcificaciones
Se ven en tumores de colon, ovario y osteosarcomas. Entonces, estas están rodeadas de un edema digitiforme. En resonancia en T1 son hipoisointensas, son hiperintensas si hay hemorragia o melanina, en T2 y FLAIR son generalmente hiperintensas. El gadolinio permite un mayor realce de estas lesiones. La espectroscopía en resonancia permite una mejor caracterización de estas. Entonces, aquí tenemos metástasis intraaxiales, una lesión única aquí en la línea media, ¿la logran ver? Aquí podemos ver un paciente de género femenino con CA de mama, una lesión única en T1 con gadolinio, captó e hizo realce. Ahora, aquí podemos ver en un masculino múltiples lesiones con transformación hemorrágica, intenso edema digitiforme que no desplazan la línea media, indicativos de metástasis de múltiples focos. Ahora, aquí podemos observar la presencia de una lesión extraxial con un componente meningio característico en una resonancia con sus diversas secuencias, muy sugestivo de infiltración a meningio. En un TAC contrastado logramos caracterizar mejor esta neoplasia infiltrativa de neoplasia renal con hemorragias. En esta resonancia con contraste podemos observar y caracterizar mejor estas lesiones más pequeñas en relación a la que parece ser de mayor tamaño que no se vieron en el TAC contrastado. De ahí la razón de que la resonancia sea el medio de contraste, el medio de imagen con mejor caracterización. Aquí podemos ver en TAC contrastado, perdón, en resonancia sin contraste, en T1 con gadolinio, una lesión hiperintensa en la periferia cuando se le coloca gadolinio e hipointensa en el interior. Aquí podemos ver en T2 una lesión hiperintensa alrededor e hipointensa en su interior. En FLAIR, que permite una mejor caracterización con los tiempos de exposición, podemos ver el edema digitiforme inclusive. Es un melanoma, el primario, metástasis hemorrágica. Aquí podemos ver un CA de mama con múltiples lesiones metastásicas calcificadas que no descartan un compromiso hemorrágico, debiéndose colocar en el aplicativo. Los aplicativos de visualización de imágenes permiten saber las densidades de unidades Hounsfield de cada una de esas imágenes. Femenino con CA de colon, una lesión metastásica en ese TAC, con edema digitiforme, no tan bien caracterizada sin contraste, pero con el medio de contraste ya mejor caracterizada. Aquí podemos ver en este TAC, disminución de fuerzas en el miembro superior derecho, crisis parciales, se observan sin contraste las lesiones hemorrágicas que realzan con el contraste, metastásicas múltiples en el hemisferio izquierdo. 15 días después, las lesiones aumentan de tamaño y se logran caracterizar mejor. T1 con gadolinio, FLAIR, podemos ver las lesiones hiperintensas de una neoplasia primaria, aparentemente, porque es una lesión única. En el efecto de difusión y el mapa de AS se logran ver mejor caracterizadas estas lesiones. Cuando las metástasis son extraxiales, pensemos en mama, riñón, próstata, pulmón. Si son hacia la dura madre, mama, linfoma, próstata. Y si son leptomeningias, tumores primitivos como o adenocarcinomas, leucemias y linfomas. Esto no siempre se cumple, pero es orientativo. Entonces aquí tenemos una neoplasia confirmada por inmunistoquímica como prostática, la cual es extensión a nivel óseo, como se señaló previamente. Temporal derecho. Una neoplasia de riñón que generó una lesión lítica en la calota, confirmada por inmunistoquímica. Metástasis subaracnoideas, que estas pudieran corresponder con mama, linfoma, próstata. Metástasis durales de un CA de mama, que se pueden ver en esta resonancia, que sería T1, una lesión extraxial, T1 con gadolinio, una lesión hiperintensa que capta contraste, única, aparentemente. Y finalmente, les señalo la importancia que tiene el estudio tomográfico y de resonancia en la caracterización
de estos pacientes. Espero que esta presentación les sea de mucho provecho y les permita mejorar su práctica profesional. Feliz día.